Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento más de Gran Thornton. Esta mañana les saluda Catherine Ulate. Para desarrollar el tema que les traemos, está con nosotros y nos acompaña más bien Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Gran Thornton, y va a impartir el tema de OCDE, pronunciamientos recientes y su impacto en Costa Rica. Le recordamos que somos una empresa con más de 58 años en el mercado costarricense en los que se ofrecen soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría en capital humano y otras más. También aprovecho la ocasión para invitarlos a nuestro próximo webinar que vamos a realizar el 19 de mayo con el tema ¿qué son empresas de logística integral CEL? Este tema va a ser impartido por Jaime Morales, director de Comercio Exterior de Gran Thornton, y Luis Villalobos, consultor también de Gran Thornton. Les recordamos que a partir de este momento ustedes pueden dejar sus preguntas y al final de la presentación nuestro especialista estará respondiendo a cada una de ellas. Además, nos pueden encontrar en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, tanto YouTube como Facebook, Instagram y Twitter. Entonces aprovechamos para darle la bienvenida a Alonso Erac, director de Fiscalidad Internacional y Precios de Transferencia de Gran Thornton. Muy buenos días, Alonso. Buenos días, Catherine, y buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy. Pues sí, la idea de hoy es tener un acercamiento breve de ciertos documentos que han sido emitidos, tendríamos que decir, con mayor intensidad en los últimos 6 meses por parte de la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos, en el sentido de que continúan el proceso que hemos venido viviendo de una forma bastante acelerada. Para los que hemos estado relacionados con temas de impuestos, ya sea impuestos locales o impuestos internacionales, tenemos que decir que los últimos 5 años, inclusive podríamos extenderlo a unos 7 años, han tenido una velocidad, tendríamos que decir, descomunal en reformas que se han querido implementar alrededor del mundo precisamente por los temas impositivos. Y eso no es gratuito, eso no es gratuito. El hecho de que cada vez más podamos ver que existe una globalidad asombrosa y que podamos adquirir bienes y servicios desde nuestras computadoras o de nuestras empresas con una facilidad impresionante, metodologías de pago tecnológico que nos permiten cada vez más hacer las transacciones ágiles, pues han ido derrumbando o debilitando un poco las fronteras geográficas a nivel de comercio. Y evidentemente al derrumbarse un poco estas barreras geográficas, empezamos también a tener que discutir y a tener que dirimir temas de calidad fiscal. Y varios de estos temas de calidad fiscal son los que hoy queremos eh, presentarles a ustedes en unos minutos durante la hora de hoy. Permítanme un segundo nada más para proceder a compartir mi pantalla y que ustedes ya puedan comenzar a ver la presentación, que me parece que ya ahí podemos verlo de una forma más gráfica. Tal vez para ir arrancando un poquito en materia, vamos a ver un poco el tema de los 4 puntos que vamos a ver hoy. El primero es hacer un repaso muy general de los temas de BEPS. Sé que algunos de ustedes tal vez en algún momento pues ya han visto este tema, lo han discutido o lo han analizado. Siempre es importante verlo porque el tema de BEPS está en constante evolución. A raíz del tema de BEPS vamos a hablar un poco de la acción BEPS 1 con el tema de los negocios digitales en general. Y ahí nos vamos a detener a analizar un poco los pilares 1 y 2, que han sido tal vez la parte de discusión más importante de forma reciente en la parte tributaria, que sería precisamente la forma en que la OCDE ha implementado un sistema para redistribuir cierta parte de las utilidades y por tanto los impuestos
de aquellas transnacionales que tienen mercado en varios países del mundo. Y adicionalmente también vamos a hablar un poco del impuesto mínimo global, que sigue siendo un tema que honestamente hablando, cada documento que se emite respecto al impuesto mínimo global, pues termina generando más preguntas que respuestas. Y cada vez más, pues uno siente que tal vez el proceso en que la OCDE quiere llevar a cabo la implementación de este impuesto mínimo global obedece a una presión de ciertas jurisdicciones en establecer algún tipo de impuesto a las bajas tributaciones, pero que en la práctica se vuelve bastante complicado de poder implementar. Adicionalmente, vamos a hablar un poquito del tema de transparencia fiscal. El viernes de la semana pasada, inclusive en un evento que estuvo en Costa Rica la semana pasada, se presentó el reporte 2022 de la Convención de Punta del Este respecto de transparencia fiscal, y vamos a hablar un poquito de ese reporte y las cosas que nos muestra. Inclusive vamos a hablar un poco de cuál fue la exposición que hizo Costa Rica y cómo Costa Rica ha venido también justificando el tema del uso de los distintos instrumentos que existen para poder aumentar la transparencia fiscal en los procesos de fiscalización. Y por último, y no menos importante, vamos a discutir un documento emitido por la OCDE en octubre del año pasado, en octubre del 2021, precisamente respecto de la educación tributaria. Y es un reporte muy interesante por parte de la OCDE porque nos trae un enfoque un poquito distinto y que uno siente que en Costa Rica nos falta un poquito llegar a ese enfoque precisamente para aumentar un poco nuestra recaudación. Si gustan, vamos a ir arrancando por la primera parte, que hablábamos precisamente el tema de BEPS. Y cuando hablamos del tema de BEPS en origen general, o sea, de dónde es que estas normas arrancan, pues tendríamos que decir que el BEPS como tal, o sea, la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, y con su acrónimo en inglés llamado BEPS, lo podríamos entender como un síndrome, lo podríamos entender como una enfermedad, lo podríamos entender como un padecimiento. Un padecimiento que en alguna medida se ha venido generando o se ha dado precisamente porque las empresas multinacionales cada vez más han sido agresivas en sus planificaciones fiscales, pero también este síndrome se ha venido presentando y se ha venido dando precisamente porque existe normativa internacional o en algunos casos normativa local que se ha venido quedando desactualizada a través de los cambios que el mundo ha venido experimentando de la forma en que hacemos negocios. Entonces, pareciera en muchas ocasiones muy fácil echarle la culpa a las empresas, echarle la culpa al empresariado, echarle la culpa a las multinacionales por temas de reacomodo y reestructuración impositiva o estrategias fiscales, cuando en realidad la estrategia fiscal y la reestructuración impositiva son elementos absolutamente válidos y necesarios en un tema de negocio. A veces la correcta estructuración fiscal pues permite también tener una adecuada estructuración comercial u operativa que me permite ser más competitivo y me permite maximizar el uso de recursos que puedan tener estas empresas. Muchas de las cosas que generan precisamente este síndrome de BEPS son legales, ni siquiera estamos hablando de temas de ilegalidad, estamos hablando de normativa que me permite utilizar o hacer uso de ciertos instrumentos y que bueno, a través de los tiempos pareciera que ya en estos tiempos modernos son instrumentos que no se ven tan bien para utilizar y que no correspondería su uso como lo hemos venido haciendo. O sea, más allá de que sí, en algunos casos podemos tener temas de aplicación agresiva,
en otras la realidad sea dicha, hemos venido aplicando todo correctamente y de forma legal, solo que pareciera que ya no son socialmente o fiscalmente aceptados en tiempos modernos. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la OCDE en ese sentido? Bueno, la OCDE ha tratado de combatir este síndrome, de inicialmente dar algunas medidas o algún tratamiento para tratar de minimizar o curar esta enfermedad, y ha establecido un plan de acciones concreto para tratar de corregir o de contrarrestar este síndrome del BEPS. Ha basado estas acciones en 3 pilares fundamentales, que son la coherencia, la sustancia, la transparencia y la certeza. Entonces vean cómo ya aquí comienza a aparecer una palabrita de la que vamos a hablar mucho más largo y tendido en unos minutos más adelante, que vuelva a salir el famoso tema de la transparencia. Y es hasta dónde ahora, en un mundo más globalizado, no solo nosotros tenemos acceso a más información, tenemos acceso a más formas sencillas de hacer negocios, sino que también las administraciones tributarias quieren, desean y ya ahora tienen instrumentos que también les permiten acceder a más información, precisamente para poder revisar si yo estoy pagando mis impuestos conforme me corresponde. Entonces, el primer pilar de la coherencia es precisamente que logremos que las cosas se vean de la misma forma en todo lado, o sea, ser coherentes con las formas en las que estamos realizando transacciones, evitar aquellas situaciones en que una transacción o algún negocio se vean de manera distinta dependiendo del país que estoy ubicado, o sea, tratar de lograr coherencia entre las jurisdicciones. El pilar en que se mezclan los pilares de los extremos, la sustancia, o sea, poco a poco, cada vez más hay posiciones agresivas, no solamente por parte de la OCDE, sino por parte también de la Unión Europea u otros países de alto peso comercial internacional, en que andamos hablando y buscando el tema de la sustancia. Que básicamente el tema de la sustancia es, ya no queremos transacciones, ya no queremos la existencia de meras entidades de papel, a entidades que están guardadas en la gaveta de alguien en algún lado y que según yo o según el grupo multinacional, pues estamos llevando a cabo funciones cuando no es así, cuando simplemente son temas que no están correctamente documentados o correctamente respaldados en operaciones de negocio. Y por último, el tema de transparencia y certeza, como les decía ahora, pues cada vez más se le quiere entregar a las administraciones tributarias herramientas que les permitan obtener información no solo local, sino internacional, que permita fiscalizar adecuadamente a los contribuyentes que se encuentran dentro de sus jurisdicciones. Las acciones BEPS de la OCDE han tenido pues todo un cronograma o una historia, una línea de evolución de cómo han llegado hasta hoy. No nos vamos a detener tal vez en exceso a ver todos los aspectos históricos de las acciones BEPS, pero hay que decir que en el año 2009, a través de unas reuniones del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información, se comienza precisamente a establecer aquellos nuevos principios o aquellas nuevas consultas respecto a situaciones que están ocurriendo, que las administraciones tributarias levantan la mano diciendo que están observando ciertos comportamientos, que los contribuyentes también levantan la mano diciendo que esos comportamientos son legales, y a partir de ahí, del 2009 hasta llegar al 2013, pues tenemos un acuerdo para que se hagan precisamente acciones BEPS, en que en una discusión en conjunto con la OCDE, con las administraciones tributarias, con los contribuyentes, con consultores de los contribuyentes, pues llegar precisamente a ciertos borradores que han tenido su etapa de revisión y que básicamente en el estatus que estamos actualmente en el 2022, pues básicamente tenemos acuerdos de implementación. De hecho, ya estamos muy cerca del umbral de los 10 años, que es el umbral que inicialmente la OCDE
metió en el proceso de las acciones BEPS precisamente para más bien comenzar a ver reportes de qué tanto ha funcionado y qué tanto ha venido mejorando el tema de estas acciones a los objetivos que se tenían. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el mundo de los negocios es un mundo de constante cambio, el mundo de los impuestos también es un mundo de constante cambio. Recordemos que la lógica de los impuestos siempre será que los impuestos siguen los flujos de los negocios, entonces a donde los flujos de los negocios nos lleven, a ese mismo flujo nos deberán llevar los impuestos, y que bueno, ya tendremos que comenzar a ver un poco reportes o mediciones o monitoreos de cómo poco a poco se ha venido mejorando o no, o si tendremos que hacer cirugías más profundas respecto de las acciones BEPS con el fin de lograr una distribución más equitativa hay que decirlo desde un punto de vista técnico, no de un punto de vista político o ideológico, respecto de el correcto pago de impuestos de las empresas que sean multinacionales, o sea, las empresas que lleven a cabo transacciones en más de una jurisdicción. Ahora bien, nosotros en esta sesión del día de hoy nos vamos a detener con mayor medida a la acción número 1, los retos fiscales de la economía digital. Nos vamos a detener ahí porque ha sido el tema más reciente, ha sido el tema más rimbombante, inclusive ha sido el mediáticamente, de forma internacional, que mediáticamente ha aparecido y ha hecho más ruido. Y nos vamos a detener un poco en este reto de la economía digital, precisamente para hablar de los dos pilares, del pilar 1 y el pilar 2, dentro del cual en este último se encuentra el impuesto mínimo global. No sin antes, sí hacer un repaso muy breve de en qué consisten estas otras acciones BEPS, para que en algún momento, si alguno de ustedes tuviese alguna consulta o haya algún tema que le llama la atención para investigar, pues lo tengamos por aquí, porque la verdad sea dicha, todos estos temas, excepto tal vez por las últimas acciones BEPS, que son más un tema administrativo y de monitoreo, pues básicamente son temas que nos pueden interesar. La acción número 2, respecto a los mecanismos híbridos, es una regulación que lo que trata de hacer básicamente es que las transacciones se vean de la misma forma en las jurisdicciones donde existen. O sea, ahora que hablábamos del primer pilar de la coherencia, pues una de las cosas que no nos permite ser coherentes es cuando una transacción, por ejemplo, o cuando una compañía no es observada de la misma forma por las dos o más jurisdicciones que están involucradas en esa compañía, en esa transacción. Y yo usualmente siempre pongo el ejemplo en el caso de asimetrías o mecanismos híbridos, en el sentido de que una transacción debería verse como se ve uno frente a un espejo. O sea, uno debería ver en un espejo exactamente el mismo reflejo de lo que tiene enfrente. Lastimosamente, como tenemos tantos países, tenemos tantas jurisdicciones, pues puede que en algunos casos una transacción no refleje en el espejo la imagen que nosotros sabemos que tenemos. ¿Por qué? Porque por alguna razón legal o de norma tributaria, por decir algo, yo puedo decir que una transacción del lado de Costa Rica es un dividendo y del lado de la contraparte, la norma tributaria de ese país me diga que esa transacción se entiende como un financiamiento o viceversa. ¿Qué es lo que ha venido tratando de hacer esta acción BEPS? Bueno, pues algunas normas recomendadas a los países para poder lidiar con esas asimetrías híbridas, o sea, para poder tratar de paliar con estas diferencias normativas, mientras los países hacen mejoras a lo interno para que estas diferencias no existan. En el caso costarricense ya tenemos con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas una introducción bastante rebuscada, hay que decir, porque tiene errores muy
materiales, la forma en que quedó incorporada la norma de asimetrías híbridas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero al menos ya tenemos algún tipo de esta normativa. Ya quedará para el futuro en su aplicación cómo podemos discutir y cómo podremos paliar las inconsistencias técnicas que quedaron en dicha norma, pero al menos ya Costa Rica, como parte de sus reformas para incorporación a la OCDE, pues ya ha emitido pues alguna normativa en ese sentido. La acción 3 de la OCDE, que son normas relacionadas con la transparencia fiscal internacional a través de las entidades financieramente controladas, pues también es una normativa que cada vez más le otorga la posibilidad a las administraciones tributarias de obtener información de aquellas entidades que son controladas por grupos multinacionales. Precisamente anda buscando el tema de transparencia. La acción número 4 de la OCDE me habla del tema de deducción de intereses y de pagos financieros. Básicamente es otra de las inclusiones que tuvimos en la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, en aquellos artículos donde básicamente se establece la limitación a la deducción de intereses, en este caso particular, de todas aquellas empresas que no sean del sector financiero, o sea, que no estén sector regulado, y básicamente queda esta limitación hacia terceros no regulados o hacia entidades vinculadas. Aquí, si bien es cierto, al igual que las asimetrías híbridas, tenemos diferencias materiales con lo que la norma de la OCDE recomienda, al menos ya tenemos norma y ya tenemos que cumplir, a partir inclusive del periodo fiscal anterior, tenemos que comenzar a observar precisamente cuáles son los riesgos que podíamos tener respecto de la posibilidad o no de deducir de forma completa aquellos intereses o pagos asumibles a intereses que tenía como gastos deducibles o como gastos generales en mi declaración de impuesto de renta. Ya es algo que está vigente y que tenemos que cuidar. La acción número 5 es una acción que es bastante interesante didácticamente hablando porque nos demuestra un tema de historia y de análisis que ha venido haciendo la OCDE a través del tiempo en distintos países. Es una norma que básicamente va analizando país por país, consultivo o miembro completo de la OCDE, en el sentido de analizar sus regímenes fiscales especiales, precisamente para poder clasificar o para poder definir en un documento internacional si la misma OCDE o las mismas entidades que analizan estos documentos pues considera que existe alguna práctica perniciosa. En el caso de Costa Rica, el régimen de zona franca nuestro ha pasado varias veces por la revisión de esta acción BEPS número 5. Esta revisión ha generado que nuestro régimen de zona franca haya tenido que sufrir ciertos ajustes o ciertas modificaciones a través de los últimos años, precisamente para mantenernos limpios de no ser considerados un régimen pernicioso. O sea, de que los otros países puedan entender que nuestro régimen de zona franca a nivel de estándares internacionales no es un régimen que deba ser considerado como dañino en el aspecto fiscal internacional. Es un tema pues bastante interesante de leer. Si alguno de ustedes pues tiene interés en leer este tipo de reportes, en la página de la OCDE están todos disponibles. Algunos no todos están en español, la mayoría sí lo están, pero es muy interesante poder ver no solo la evolución de Costa Rica, sino la evolución de otras jurisdicciones donde tal vez podemos tener también algún tipo de operación. El análisis del régimen de zona franca uruguayo, el análisis del régimen de zona libre en Panamá, el análisis también de zona especial o zona franca en Nicaragua, son que podríamos tener nosotros relaciones en nuestros grupos a través de ese tipo de establecimientos de zonas especiales, pues ahí se analizan y se han venido revisando precisamente para determinar si tengo un tema de prácticas perniciosas. La acción BEPS número 6, que habla del uso de tratados y convenios para evitar doble imposición. Un poco vamos a comentar sobre estos tratados en la parte de transparencia tributaria o transparencia fiscal, pero básicamente es establecer normas necesarias para
darle primero una razón de negocios a una transacción que estoy haciendo, para que la única razón por la cual yo no haga una transacción sea precisamente para hacer uso o para hacer abuso de tratados internacionales. Es un tema bastante interesante que vuelve a seguir la misma frase que les comenté hace poco, y básicamente es el flujo de los impuestos sigue el flujo de los negocios y no al revés. O sea, poder justificar por qué yo estoy haciendo algo desde la óptica de negocio primero, y si después, gracias al negocio, yo puedo aprovechar un convenio para evitar doble imposición, pues genial, pero no al revés. No ir a establecer algo que sería a nivel de negocios poco lógico solo por el hecho de querer aprovechar un beneficio de un convenio para evitar doble imposición. La acción número 7 es todo el remozamiento del concepto de establecimiento permanente, especialmente buscando cómo evitar el fraccionamiento conceptual del concepto de establecimiento permanente, que es lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, es cómo las multinacionales han podido ir fragmentando este concepto para evitar ser considerados un establecimiento permanente. Pues es básicamente el remozar este concepto para que ahora en adelante sea más difícil evitar este concepto de establecimiento permanente. Costa Rica, por ejemplo, también con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, remozó su concepto de establecimiento permanente a través de una nueva determinación en esa ley, y adicionalmente poco a poco ha venido incluyendo en sus convenios para evitar doble imposición un concepto más actualizado de establecimiento permanente que difiere del que en otrora se usaba en convenios de mayor antigüedad. Las acciones de la 8 a la 10 y la número 13, que hablan de creación de valor y documentación de precios de transferencia. Precios de transferencia ha sido también una de las cosas que ha sido más agresivas en modificación en los últimos años. Hemos tenido en los últimos 5, o sea, del 17 al 2022, la emisión 2 veces de directrices de precios de transferencia de forma actualizada. O sea, en 5 años ya hemos tenido 2 versiones actualizadas con conceptos, y básicamente se vuelve en una parte fundamental en el análisis de transacciones y en el análisis de negocios que tenemos que llevar a cabo en empresas multinacionales. O sea, el no guardar ahora la debida revisión, análisis y cumplimiento de los precios de transferencia, sabiendo que tenemos importantes transacciones entre partes vinculadas, nos pueden traer tremenda cantidad de dolor de cabeza, en el sentido de que cada vez más las administraciones tributarias, y la costarricense no es la excepción, cada vez más estamos en un proceso de escrutinio, de fiscalización, de documentación, de emisión de documentos respecto de los temas de precios de transferencia. Entonces, comercial aparte de todo lo que vayamos a ver el día de hoy, no se olviden de la parte de precios de transferencia, porque la proyección, como ha ocurrido en otras jurisdicciones que no en la costarricense, es que en un futuro no muy lejano, buena parte de la disputa tributaria, o sea, la parte de fiscalización y la parte de litigio tributario, precisamente vengan desde la óptica de precios de transferencia. ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con los principios de mercado que deberían regir una operación entre partes vinculadas? O sea, ¿estamos tratando las partes vinculadas como si fueran independientes? Sí o no. Y sobre todo, ¿qué es lo que de una forma mayor el fisco costarricense va a perseguir debido a la redacción explícita que tiene en la ley del impuesto sobre la renta, el tema de transferencia? Estoy generando perjuicios fiscales acá en Costa Rica. Estoy realizando que a través de mis precios de transferencia el fisco reciba menos impuestos. Bueno, en caso de ser así, hay que ponerle muchísima atención al tema de precios de transferencia. Pasando un poco a la acción BEPS, no se preocupen, me estoy brincando la acción 11 porque la voy a meter en un combo adicional. La acción número 12 pues tiene un tema de transparencia fiscal, y es cómo la misma OCDE está incentivando la firma de convenios multilaterales de intercambio de información. Eso también vamos a hablar un poquito más cuando
vayamos al tema de transparencia fiscal, pero esos esfuerzos para que cada vez más hayan instrumentos en ese sentido. Y las acciones, pues 11, 14 y 15, que ya tienen un aspecto un poquito más administrativo con respecto a cómo voy a medir BEPS, cómo voy a tratar de establecer un panel que me ayude a limar asperezas o limar conferencias, controles entre los países, y también el tema del instrumento de convenio multilateral, que es cómo me acerco entre países precisamente para atender un convenio que me permita intercambiar mayor cantidad de información. Vean que todo esto es parte de las acciones BEPS, y cada acción BEPS, bueno, dependiendo, hay algunas que son más cortitas, y cuando digo cortitas son 80, 90 páginas, hay otras que son 500 páginas porque traen comentarios. Son temas que individualmente uno podría decir que nos darían para un webinar completo. Sin embargo, aquí las repasamos para que ustedes tengan claro que todos estos cambios que se están mencionando aquí han ocurrido en los últimos 5 años. Que algunos de estos todavía están ocurriendo y que se mantienen actualizados, y constantemente, si tenemos relaciones, especialmente con proveedores, con clientes, con nuestro mismo esquema corporativo multinacional, si tenemos un grupo con varias empresas alrededor del mundo, pues básicamente nos corresponde precisamente estar observantes de estos tipos de normas internacionales y también cómo las mismas se aplican en Costa Rica. Vamos a ir un poco ya ahora sí a la parte de la acción BEPS número 1, la de desafíos fiscales de la economía digital, y vamos a enfocarnos en los dos pilares, especialmente tal vez un poco de comentarios adicionales con el pilar número 2, que es el impuesto mínimo global, que ustedes lo han ido leyendo un poco, de que hay cierta incertidumbre en cómo eso llegaría a aplicar en Costa Rica, y que también valga decir, cuando uno lee la guía de implementación que publicó la OCDE en diciembre del año pasado, y después lee el documento de consultas recibidas por parte de la OCDE en febrero de este año, pues vuelve a decir uno, bueno, aquí saltan más preguntas que respuestas, y pareciera que todavía no tenemos una forma clara de cómo esto va a llegar a ser implementado a nivel mundial. Pero arranquemos un poquito por el pilar número 1. ¿Cómo usualmente operan las multinacionales? Y yo sé que tal vez podemos ver este mapa, y cuando nosotros nos hablan de empresas multinacionales, solemos inmediatamente tener alguna imagen en la cabeza de grandes empresas con cientos de corporaciones alrededor del mundo y con múltiples actividades. Bueno, vamos a ver, eso no necesariamente es cierto. Yo puedo ser una empresa costarricense que, por ejemplo, también esté vendiendo alguno de sus productos en Nicaragua, y lo haga tal vez de una empresa que fundamos allá. O puedo ser una empresa costarricense que también vende sus productos en El Salvador, o que vende sus productos en Guatemala, y entonces abrimos una distribuidora allá. Nosotros no somos estas grandes empresas multinacionales, pero ya somos multinacionales, ya operamos en más de un país, que es el concepto que uno debería tener clarísimo respecto de un concepto fácil o sencillo de una multinacional. O sea, ya estamos operando en más de un país, ya podríamos considerarnos como una empresa que es multinacional, que tiene operaciones en varias jurisdicciones. Ahora, ya hay empresas multinacionales muy complejas, pues podemos tener un caso como el que estamos viendo en este gráfico. Podemos tener una empresa que tiene su casa matriz localizado en algún país, en este caso Estados Unidos, que realice ciertas operaciones a través de una comercializadora que tiene en Panamá, que la propiedad intelectual de lo que venda esté localizado en algún país europeo, por ejemplo, y que los productos que este grupo multinacional comercializa, diseña, manufactura o distribuyen, pues tengan mercado en un montón de lados, tengan el mismo mercado de América del Norte, tengan mercado en América del Sur, tengan mercado en Europa y tengan mercado en asiático. O sea, que tengan una operación gigantesca o que tengan una operación muy grande, y que varias cosas se realicen en distintos países. Para los que
pues han venido siguiendo las acciones tributarias de los últimos años, pues esto no debería sonarles pues tan ajeno o tan descabellado desde el punto de vista de que hay varios casos como empresas como Apple, como Google, como Samsung, o sea, grandes empresas multinacionales vendedoras de productos, pues se han venido siendo objeto de análisis precisamente porque tienen bastante distribuido en las distintas partes en las que operan, pero con una cosa en común, que es que tienen mercados amplios de consumidores de sus productos que no necesariamente están ubicados en los países donde está la casa matriz, donde está su comercializadora, donde está su manufactura o, por ejemplo, donde está la entidad que es dueña de su propiedad intelectual. Siendo así, el pilar número 1 está enfocado en lograr una distribución de gravámenes o de utilidades a las grandes empresas digitales multinacionales. ¿Qué pretende esto? Lograr un nuevo nexo para la alocación de las utilidades para efectos de ser grabadas. Y es que mucho del análisis que se ha venido haciendo a través de este pilar número 1, es decir, puña, qué tirada. Vieras que no es solo en el país donde vos manufacturás, no es solo en el país donde vos distribuís, el país donde realmente deberías estar pagando impuestos. Porque la realidad sea dicha, en ciertos consumos de grandes empresas multinacionales, la parte más importante de este consumo termina siendo, por ejemplo, el lugar donde están ubicados los usuarios, o sea, donde está ubicado el mercado del uso. Pensemos en un momento dado, por ejemplo, en varias de estas industrias de streaming que ahora se han vuelto súper famosas y que son negocios multinacionales multimillonarios. Pensemos en Netflix, pensemos en Disney Plus, pensemos en HBO Max y cualquier otro. Ahora, para los que son un poquito más fanáticos de deportes, esto es Star Plus, que ya permite ver más cosillas por ahí que casi no se ven en el tele o no se ven en el cable. Pensemos en todos estos negocios que básicamente lo que yo tengo es en alguna parte del mundo una casa matriz, en alguna parte del mundo servidores que permiten alocar todo ese contenido y que permiten proyectar ese contenido para que usuarios alrededor del mundo puedan verlo en sus casas. Entonces, en este tipo de cosas, ahí es donde dice, bueno, aquí valdría la pena, y ese es el enfoque de este pilar número 1, ¿cómo hago yo para alocar una porción de utilidad hacia países donde existe el mercado? O sea, hacia países donde tiene una cantidad de usuarios. O sea, no me digas que tus utilidades simplemente van a pagar en un país donde están los servidores o los servidores propios o los servidores de la nube en donde tienes todo el contenido para que la gente lo vea. No, no. Aquí hay un consumo de usuarios importante y si entonces existe un mercado donde tengas una cantidad de usuarios muy importante, consumidores, ahí también debería alocarse un poquito el tema de tu utilidad y por tanto que te corresponda pagar impuestos en esos países donde estamos teniendo un mercado de usuarios importante. ¿Es para todo el mundo esto? No, la realidad es que no. Las primeras discusiones aplicables, estamos hablando que deberían ser multinacionales, digitales o empresas grandes, empresas digitales multinacionales que tengan ingresos consolidados superiores a 20.000 millones de euros. Eso es tal vez el primer tema que ya nos hace tener muy claro a quiénes son los que se están, a quién se está persiguiendo. Y esta primera respuesta o primer acercamiento a esto es básicamente agarrar un porcentaje de la utilidad que supere el 10% para distribuirlo entre estos países. Inicialmente se está hablando de un 20% del margen superior al 10% entre los países con mercado.
Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un negocio como Netflix, como HBO, los mismos casos de Amazon, por ejemplo, de su negocio digital, pues entonces yo, si tengo un margen de utilidad, qué sé yo, del 25-30%, pues a mí me van a respetar el primer 10% no tocándolo, pero el restante de esa utilidad, si yo tengo una utilidad del 25, por ejemplo, el restante del 15% de esa utilidad, el 20% de ese 15 va a ser distribuido entre los países que tengan mercado en un proceso de alocación por los usuarios que existen, para que ahí se paguen impuestos sobre esas utilidades. Entonces, esa es, digamos, la primera idea del pilar número 1, que básicamente lo que hace es una búsqueda de redistribuir un poco el pago de impuestos sobre las utilidades en aquellas locaciones donde tenemos usuarios, donde tenemos consumidores, donde tenemos mercado de este tipo de entidades. El pilar número 2, que es el famoso de impuesto mínimo global, que es el que nos ha hecho un poquito de ruido de forma reciente, especialmente por las conclusiones de cómo podría afectar Costa Rica, está enfocado al establecimiento de un impuesto mínimo corporativo que se aplique de forma global. Y cuando estamos hablando de un mínimo impuesto corporativo, estamos hablando básicamente de impuesto de renta. O sea, cuando ustedes escuchen algunos documentos de estos de impuesto corporativo, estamos hablando precisamente de impuesto a las corporaciones, de impuesto sobre la renta, que al menos tenga un mínimo global, de forma de que todas las entidades, indistintamente de dónde estén ubicadas y cuál sea su régimen, vayan a tener que pagar esta tasa mínima de impuesto. ¿Qué pretende este pilar número 2? Y aquí lo estamos haciendo muy resumido porque inclusive el documento de recomendaciones de implementación, como repito, que se publicó en diciembre del año pasado, y el documento de recepción de consulta del pilar número 2, que fue emitido ahora en febrero, son ambos documentos extensos, técnicamente complicados, habría que decirlos, y que terminan generando, vuelvo a decir, más preguntas que respuestas. Lo primero es la intención que el impuesto mínimo global sea de un 15%. Hubo un impulso de grandes economías mundiales, especialmente Estados Unidos, sobre todo ahora con partido de gobierno demócrata, de impulsar en que no fuera un 15%, sino un 20%. Sin embargo, el 20% pues ya se alejaba mucho más de un montón de tarifas impositivas de países que en algunos momentos no han sido considerados como países de baja tributación, y entonces al final de cuentas, si bien es cierto, no es lo que muchos países querían, pues el primer consenso es que al menos tengas un impuesto corporativo del 15%. Ahora, parte de las complicaciones de esta aplicación de este 15% es que, si bien es cierto, en principio podría sonar muy sencillo, la forma en la que el proceso de implementación que se quiere llevar a cabo con este impuesto plantea el tema del 15%, primero hace algunos cálculos complicados respecto de cuál es la tarifa efectiva del grupo económico como un todo. Y entonces, a pesar de que yo tenga países en los cuales no esté pagando impuestos, si yo llego a tener una tarifa efectiva como grupo económico consolidado, pues superior al mínimo, pues entonces existen algunos cálculos en los cuales yo no tendría por qué pagar en ese país la tarifa del 15%. La forma en que esta tarifa efectiva con el grupo como un todo se pretende calcular es complicada en múltiples sentidos. ¿Por qué? Porque tendríamos que acordar cuál terminaría siendo el periodo fiscal, considerando que puedo tener periodos fiscales en múltiples países de forma distinta. Y también hay que hacer una serie de cálculos en los cuales, cuando a mí se me reconocen, por ejemplo, créditos fiscales de otros países en el país de la matriz que me pueden afectar la tasa efectiva. Entonces, no va a ser un tema tan sencillo de simplemente decir, mire, apliquemos un 15%, porque ese 15% va
a requerir o necesitar la aplicación de fórmulas complejas de tasas efectivas para el grupo corporativo. Conceptualmente hablando, se pretende que este impuesto mínimo global sea cobrado por el país residente a donde está el contribuyente, o sea, que el país en el cual pueda que tenga una tarifa menor a la del 15%, o si dicho país decide no hacerlo, por la razón que fuese, de ahí, el país de la casa matriz reclame los derechos para cobrar ese impuesto. ¿Por qué se visualiza que el impuesto mínimo global se quiera llevar a cabo de esa manera? Precisamente porque se pretende evitar que de alguna manera los países no cobren el impuesto y por tanto otorguen beneficios fiscales artificiales a este impuesto mínimo global. Entonces, si no lo pagas en el país donde se originan las rentas, lo terminas pagando en tu país de casa matriz, pero en algún lado vas a terminar pagando este impuesto mínimo global para que el efecto no sea beneficioso a la empresa multinacional. Hay todavía algunas precisiones, especialmente en el documento de consulta que se publicó en febrero respecto de regímenes meramente territoriales y también sobre regímenes que tal vez no pagan impuestos, pero que tienen una sustancia enorme de cómo se va a manejar este caso, como puede ser el caso costarricense de las zonas francas. Más adelante vamos a ver una filmina de cómo puede impactar esto en Costa Rica. Y por el momento, a diferencia del pilar número 1, pues estamos hablando inicialmente de grupos multinacionales que tengan ingresos consolidados superiores a los 750 millones de euros, que son los primeros que tendrían que estar haciendo estos cálculos del tema de impuesto mínimo global. Ahora, ¿esto cómo puede impactar a Costa Rica? Y aquí tenemos que poner un signo de interrogación y un signo también de calma, de premura y de no salir en carrera pensando que algo está mal todavía, porque especialmente para el pilar número 2, vuelvo a decir, todavía falta muchísima agua por pasar debajo del puente, específicamente porque no está siendo sencillo la metodología de aplicación o de cálculo. Para el pilar número 1, Costa Rica debería tener una afectación mínima, por dos razones. Primero, porque nosotros no somos casa matriz de empresas de este tipo altamente multinacionales, o sea, no vamos a tener una empresa costarricense de negocios digitales o de economía digital que tenga ingresos consolidados superiores a los 20.000 millones de euros. Entonces ahí, si lo queremos ver desde el punto de vista de las empresas que pueden haber en Costa Rica, pues no vamos a decir que es cero para no evitar, para no caer en la ignorancia, eventualmente hay un negocio muy bueno aquí que uno no conozca. Pero en la otra vertiente es que también somos un mercado pequeño. Aunque en algún momento nos lleguen a tocar o nos lleguen a considerar una partecita de ingresos o de cobro de impuestos por mercado, pues básicamente estamos en una desventaja competitiva por el mercado tan pequeño que somos, en el sentido de qué tanto nos puede llegar a tocar de impuestos con los 5 millones de personas que somos aquí usando algún tipo de servicio. Entonces, esto no debería llegar a aplicarnos en exceso. Y en el pilar número 2, aquí sí tendríamos que revisar varias cosas, nuevamente con el signo de cautela. Nuestro tema de zonas francas, bueno, existirá una eventual afectación a futura, teniendo las empresas que zona franca tener que pagar algo en Costa Rica por este impuesto mínimo global. La realidad es que sí podría ocurrir. Es muy temprano para saberlo, es muy temprano para poder calcular su impacto. ¿Por qué? Porque nuevamente la fórmula con la que está tratando de implementar el impuesto mínimo global no es una fórmula simplemente de que usted tiene 0, aplíquele el 15 y listo, sino que al devenir de ciertos cálculos del reconocimiento de tasas efectivas del grupo multinacional y el reconocimiento de créditos fiscales por beneficios fiscales otorgados en otros países, no es tan sencillo poder saber de forma de entrada
si en alguna jurisdicción todavía vas a tener que aplicar el impuesto mínimo global. La otra cosa es que es súper importante, es el hecho de que todavía se están discutiendo los temas de sustancia importante. Nuestro régimen de zona franca es un régimen que tiene una cantidad brutal de sustancia. O sea, yo no te otorgo el beneficio fiscal de no pagar el impuesto solo por tu linda cara, sino que te exijo una inversión, te exijo la contratación de personal, te exijo un montón de regulaciones que le dan una sustancia muy importante. Entonces, tendríamos que ver cuál es la eventual real aplicación para efectos de nuestro régimen de zona franca, porque en principio ese es el que nos puede hacer un poco de ruido, porque nosotros tenemos una tarifa de impuesto de renta corporativo del 30%. Nosotros de entrada no somos considerados paraíso fiscal o país de baja tributación para nadie, porque tenemos inclusive el doble de la tarifa recomendada en el impuesto mínimo global. Pero en este régimen especial en que durante un plazo o un tiempo limitado le otorgamos un no pago de impuesto a las zonas francas, pues habría que ver cuál tendría que ser la aplicación a futuro de este impuesto. Todas las zonas francas van a mantener sus múltiples beneficios, eso no va a cambiar. Y a diferencia, digamos, de lo que hemos escuchado en algunas ocasiones, vamos a ver, este es un impuesto que pretende ser mínimo y pretende ser global. Entonces, dependiendo de los alcances que termine teniendo esto, de ahí, si no lo pagas en Costa Rica, lo pagas en otro lado. Y entonces al final no estaríamos teniendo una desventaja competitiva como país, porque se supone que ese mismo principio sería el que le aplicaría a las zonas francas uruguayas, sería el mismo que le aplicaría a las zonas francas panameñas, a las zonas francas nicaragüenses. Entonces, no es que estaríamos perdiendo competitividad, eventualmente si existiese algún residual que nos toque pagar desde el lado de Costa Rica. Y después, la otra cosa es que las empresas multinacionales, grandes costarricenses, pues ahí sí tendrían que revisar sus estructuras, ya cuando esto esté implementado, precisamente porque podría ser al revés, podría ser que como parte de mi estructura, yo tenga una parte de mi negocio que esté ocurriendo en un lugar de baja tributación y que básicamente me corresponda tener que asumir el impuesto mínimo global en algún país donde antes no lo tenía, o asumirlo aquí en Costa Rica como parte de nuestra casa matriz. Pasando un poco al siguiente tema y hablando un poco de transparencia fiscal en América Latina, tenemos el reporte 2022 emitido de la OCDE, que básicamente está recién salidito del horno porque fue puesto a disposición entre el jueves y viernes de la semana pasada. Y básicamente este informe de transparencia fiscal reúne los esfuerzos de una iniciativa que arrancó en el año 2018 con la Convención de Punta del Este. Precisamente en Punta del Este se reunieron una serie de 15 países en los cuales se pusieron de Latinoamérica, dentro de los cuales está Costa Rica, para ponernos de acuerdo respecto a cómo podían recibir apoyo de la OCDE, precisamente para ayudar o para mejorar los procesos de transparencia fiscal y por tanto poder detectar más temas tributarios a través de esta transparencia fiscal. Este reporte es un reporte de unas 80 páginas, lo pueden también encontrar en el tema de la OCDE y es muy interesante poder leer el aspecto histórico de cómo ha venido mejorando eso. En términos muy generales, lo que muestra son casos, ejemplos y detalles, evaluaciones de cómo ha ido en aumento el uso de convenios para el intercambio de información tributaria y de cómo eso ha beneficiado a los países. Uno de los beneficios que han venido existiendo es un aumento en la recaudación. Se menciona en el informe que entre el 2014 y 2021 han existido aumentos de recaudación en los países que están involucrados en esto de 2.600 millones de euros. ¿Gracias a qué? Gracias a que a través de la transparencia fiscal hemos podido hacer fiscalizaciones o encontrar datos de contribuyentes que sin estos instrumentos hubiese sido imposible. O sea, sin pedirle ayuda al país vecino para que me logre de información sobre el negocio
que tiene un contribuyente costarricense con una vinculada o en sí mismo en ese otro país vecino, pues sin poder tener este instrumento, a veces las fiscalizaciones locales pues son más complicadas. Este esfuerzo de Punta del Este pues también ha hecho que exista un aumento significativo en acuerdos bilaterales y multilaterales, o sea, a través del acuerdo multilateral de la OCDE, que es un acuerdo muy grande que han estado firmando todos estos países. También se ha logrado mejorar o aumentar el tema de relaciones bilaterales, o sea, los acuerdos que se firman directamente con país, precisamente para poder intercambiar información. El tema del registro de beneficiarios finales, que aquí en Costa Rica, pues no voy a decir de reciente data, pero de unos años atrás lo hemos venido manejando, pues también es uno de los esfuerzos que ha venido siendo implementado o seguido o monitoreado a través del Acuerdo Punta del Este y que se menciona en este reporte de transparencia fiscal. Es como cada vez más los países están teniendo control de beneficiarios finales, precisamente ¿por qué? Para poder saber en qué jurisdicción en la que eventualmente toque ir a pedir ayuda si yo quiero obtener información respecto de este contribuyente que estoy fiscalizando. Punto número 4 que menciona ese reporte, muy interesante también, es cómo a través de los últimos años, se han incentivado. El tema del COVID nos perjudicó un poco en la forma en que esto se hacía, porque más allá de la virtualidad y a veces para cierto tipo de cosas, la presencialidad y es muy importante, de las capacitaciones a las administraciones tributarias de cuáles son las formas correctas o las mejores formas de hacer uso de estos instrumentos para intercambio de información tributaria. O sea, llegar a donde las administraciones tributarias y decirles, mire, usted tiene tantos convenios para evitar doble imposición y tantos convenios para intercambio de información tributaria. La forma correcta de utilizar esos convenios es de esta manera. Los procedimientos que usted debería instaurar son de esta forma. En un proceso de fiscalización, si usted busca esto, acérquese al otro país y pídalo de esta manera. No es simplemente firmar convenios y firmar acuerdos y después dejar en manos de la administración tributaria de cada país, ahora y gracias al Espíritu Santo, cómo creo yo que es la mejor manera de utilizar estos convenios. No, mire, ya la verdad es que el helado de palito ya está inventado, ya hay mucha gente que ya pasó por donde asustan y la realidad sea dicha, pues puede existir un proceso de asesoramiento por parte de otros países más experimentados y de la misma OCDE de cómo utilizar estos convenios para entrega de información tributaria. De hecho, Costa Rica estaba entre los países a recibir en el año 2021 este tipo de capacitaciones según precisamente este reporte de la OCDE. Y por último, y no menos importante, un aumento significativo en el reporte del estándar común de reporte. Y esto, para los que no lo conocen, pues básicamente es un convenio que tiene una composición multilateral, bilateral, no vamos a entrar en ese detalle. Es un convenio multilateral que se firma precisamente entre muchísimos países para estar intercambiando información de cuentas financieras entendido desde estas como de seguros, de pensiones, de cuentas bancarias, etcétera. Cuando un no residente de un país tiene en esa particularidad. De forma Entonces, estábamos hablando del intercambio de estas cuentas CRS, o sea, poder intercambiar cuentas financieras que un no domiciliado tiene en cierto país y que básicamente es un intercambio de informarle al país de ese no domiciliado, mire, hay una persona de su país, residente fiscal, que tiene cuentas o que firma aquí cuentas financieras, tiene temas de pensiones, temas de inversión, tiene temas de seguros, pues eso ha permitido también descubrir un poco de cuentas ocultas o de cuentas con poca explicación y que esto ha aumentado un poquito el tema de la transparencia fiscal según este reporte. Ahora, ¿cómo nos impacta esto en Costa Rica? Bueno, Costa Rica cuenta con más de 20 tratados para intercambio de información tributaria
y también cuenta con 4 tratados para evitar la doble imposición. Los 4 tratados que tiene Costa Rica para evitar la doble imposición involucran un apartado especial de intercambio de información. Entonces, eso también es importante decir, o sea, la diferencia entre un convenio para intercambio de información tributaria y un convenio para evitar doble imposición es que básicamente en los de doble imposición también puedo establecer reglas respecto a tarifas o derechos de gravamen de ciertas rentas, no solo intercambiar información. Y que podría tener algunos casos, que por dicha no es el costarricense, donde esos convenios para evitar doble imposición pues no tengan una cláusula de intercambio precisamente de información. No es el caso nuestro. Costa Rica también ha suscrito el convenio multilateral de intercambio de información de la OCDE para efectos de CRS. Eso quiere decir que Costa Rica es un país cooperante en esto. Las instituciones financieras costarricenses desde el periodo 2018 están obligados a entregarle al fisco de Costa Rica una cantidad de información respecto de nuevo, respecto de cuentas financieras que no domiciliados costarricenses tienen en los bancos o en las instituciones financieras costarricenses, para dependiendo de con quién finalmente entre la danza de intercambio de información, porque se requiere hacer un procedimiento interno ahí para saber con quién intercambiamos, pues entregarle esa información a los países con los que intercambiamos y viceversa. O sea, que esos países que también quieren intercambiar con nosotros nos entreguen información de personas fiscales costarricenses que tengan cuentas fuera de Costa Rica. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez más la DGT tiene acceso a información para fiscalizar transacciones relacionadas con el exterior. De hecho, este evento de presentación del informe de transparencia fiscal fue un evento que se dio aquí en Costa Rica, expuso precisamente don Carlos Vargas como parte de los expositores y expuso un caso que ellos consideran de éxito en el uso de los convenios para intercambio de información tributaria. Básicamente un caso de una trading en la cual una empresa costarricense tenía pérdidas, le vendía toda su producción a una trading en el exterior, había poca manera de encontrar por dónde andaba el problema de las pérdidas, no había tratamiento precio de transferencia, y a través de una solicitud de información pudieron obtener información tributaria de la trading que estaba ubicada en el otro país y se dieron cuenta que esa trading era la que le vendía directamente al cliente final, a pesar de que el cliente con quien negociaba no era con la trading, sino la empresa en Costa Rica. Pudieron determinar que el precio final al que le vendían al cliente era mucho más alto que el precio que la empresa costarricense le vendía a su trading. Se pudieron dar cuenta que la trading no tenía sustancia y a raíz de eso pudieron hacer un traslado de cargos multimillonario para aumentar la base imponible, básicamente desconociendo la empresa que estaba afuera y asignándole las utilidades a la empresa costarricense. ¿Cómo se dieron cuenta de todo eso? Más allá de la bondad del análisis o si el análisis está bien hecho o no, o si habían elementos que todavía había que considerar en el proceso de análisis, la realidad sea dicha es que lo pudieron hacer gracias a la información que fue provista del país donde estaba la trading, con el cual teníamos un convenio para un convenio para intercambio de información tributaria. ¿Eso qué nos obliga a nosotros aquí en Costa Rica? Nuevamente, a revisar todas nuestras estructuras. Una de las preguntas que ahora tenemos que hacernos, sí y sí siempre, en nuestras estructuras tributarias, ya sea las que queramos implementar a futuro o las que queremos implementar ahorita, es qué pasa si Costa Rica tiene la posibilidad de levantar el teléfono y hablar con el fisco del país a donde estamos mostrando la estructura. ¿Qué le va a decir ese fisco del país a Costa Rica respecto a mi estructura? Que es una estructura que no paga impuestos en ese país, que no declara, que no tiene oficina, que no tiene empleados, que no hay nadie reportado frente a la seguridad social, que no tienen una dirección física, que es una empresa que no tiene ni personal, ni directores, ni gerencia en ese país.
Bueno, si todo eso ya es lo que puede empezar a responder el fisco del otro lado, pues estamos en una posición complicada porque podemos tener un caso como este en el que básicamente nos desconozcan esa otra figura precisamente por falta de sustancia. Y cuando digo sustancia y digo transparencia, acuérdense de las primeras filminas que vimos respecto a lo que anda buscando la OCDE en el tema de sus paradigmas internacionales. Por último, y no menos importante, en temas recientes de la OCDE que nos gustaría tocar hoy ya para cerrar, el tema de la educación cívico-tributaria, un reporte emitido en finales de 2021 por parte de la OCDE que se llama Fomentando la cultura tributaria, el cumplimiento fiscal y la ciudadanía, guía sobre educación tributaria en el mundo. Es un reporte sumamente interesante en el que Costa Rica se ha quedado botado, lastimosamente. Y me parece que es un eslabón perdido en el proceso de recaudación o de fiscalización, inclusive en el proceso de educación tributario, que en Costa Rica se encuentra muy rezagado. De hecho, Costa Rica en ese reporte del 2021 sale mencionado con un programa de educación tributaria que yo les voy a ser completamente honesto, y eso podía haber sido ignorancia mía, simplemente, y no que todo el mundo lo ignorara. Yo tuve que ir a meterme a buscar y a googlear y investigar qué era ese programa educativo, porque nunca lo había escuchado en mi vida, para efectos costarricenses. Y aparentemente sí, es un programa de educación tributaria muy leve que existe en el Museo de los Niños, como para decirle a los niños por qué era importante en su visita al museo, cuando están entretenidos en mil y otras cosas que no son tributarias, contarles un poco por qué hay que pagar impuestos y en qué se usan los impuestos que se recargan aquí. Pero básicamente los tres pilares en los que la OCDE analiza este reporte de educación tributaria es a través de la enseñanza, a través de la prestación de asistencia práctica y a través de la comunicación. Y el primer tema de la enseñanza es que si nosotros realmente le enseñamos a los contribuyentes en todas las etapas por qué es importante el pago de los impuestos, cómo es que tengo que hacer el pago de los impuestos y cuáles son las cosas que están involucradas alrededor del pago de los impuestos, los estudios en países avanzados han demostrado que eso ayuda al proceso de recaudación y nos ayuda a aumentar la concientización del tema de los impuestos a nivel país. Y ojo que aquí no estamos hablando solo de niños y adolescentes, o sea, aquí no estamos hablando de que tenga que existir un curso tributario en las escuelas, colegios, universidades. Debería, es parte de, nadie está diciendo que no, sí debería de existir, pero también deberían haber procesos constantes de capacitación y de enseñanza en tema impositivo a los contribuyentes en términos generales. Y aquí es donde nos hemos ido quedando un poco. Aquí hay materias educativas que aún tenemos en nuestros planes de estudios, tanto públicos como privados, que no voy a restarles importancia, no quiero caer en un tema subjetivo ya en valoraciones mías personales de la importancia o no de ciertas cosas que se enseñan en las escuelas y los colegios. Pero sí habría que decir que hay temas, y entre esos está el tributario, que debería ser una materia obligada a incluir en las escuelas, en los colegios, y que se sabe que muchas veces en las universidades sí está. Pero es precisamente poderle enseñar a nuestros niños y nuestros jóvenes la importancia del cumplimiento, tributario. Yo no sé si a ustedes alguna vez les ha pasado, a mí me ha pasado en dos situaciones con mis sobrinos más pequeños, en que lo aleccionan a uno como adulto con temas que ya se están viendo en las escuelas y los colegios. Me pasó con mi sobrina menor, que me llamó la atención cuando iba conmigo en el carro porque yo hice una maniobra que no debía hacer, y ya en su escuela tenían clases importantes de educación vial, y entonces hubo el comentario en el carro: pero tío, lo que acabas de hacer no deberías hacerlo,
porque eso puede generar un accidente. O sea, ya hay conciencia en esa niña en que hay algo que es el deber ser a través de la educación que se le ha dado y que yo le di un mal ejemplo como adulto. La segunda vez me pasó con mi sobrina mayor, con el famoso uso de pajillas en un restaurante. Tío, ¿vos sabías que las pajillas son un ente altamente contaminante? ¿Por qué no pedimos un vaso de vidrio o algo por el estilo? Precisamente para no usar pajilla. ¿Por qué? Porque en la educación ambiental o ecológica que ella recibe en su colegio, pues ha venido viendo ese tipo de cosas. Entonces, si podemos ir permeando en la juventud cosas tan importantes como el ambiental, cosas tan importantes como el vial, pues también podemos comenzar a decir, ¿por qué no vamos educando a nuestras juventudes en los temas fiscales que también terminan siendo importantes? Porque siempre vamos a tener comentarios, es que ¿para qué vamos a pagar impuestos si todos se los roban? Ese siempre es un comentario que sale por ahí. Pero poco a poco también tenemos que ir cambiando el chip de lo que es el tema del cumplimiento. Y parte de la enseñanza, y este es algo que se repite en la parte de enseñanza y en la parte de comunicación, es la transparencia que también el Estado tiene que tener para demostrarle a los ciudadanos y a los contribuyentes en qué es lo que se están gastando los tributos. O sea, esto funciona en ambas vías. Nosotros tenemos que educar porque hay que pagar impuestos, pero también tenemos que demostrar que estamos haciendo una utilización correcta de los impuestos que los contribuyentes pagan. Y eso a veces también como país, como hemos pecado, el hecho de que se explica de una forma muy macro, muy técnica y poco amigable la forma en que realmente nuestros impuestos son invertidos o son gastados en los distintos programas que tiene el Estado. Segundo pilar de prestación de asistencia técnica. Y valga decir por ahí también que la enseñanza a veces ha sido un poco olvidada por la Dirección General de Tributación y ha sido más recargada en colegios profesionales, en universidades o en consultores que han tenido que asumir a veces labores que son divertidas, interesantes, como este webinar, pero que pareciera que recae más en nosotros que en las propios esfuerzos de la administración tributaria en también educar a sus contribuyentes. En la prestación de asistencia técnica es básicamente el acercarse a zonas de difícil acceso o contribuyentes de menor poder adquisitivo, precisamente para poder ayudarles en el cumplimiento de los tributos, es volver, en el caso costarricense, a aquellos kioscos tributarios, a llegar a aquellas comunidades alejadas, a aquellos contribuyentes con un menor entendimiento de los impuestos, para ayudarles a cumplir. No es para ponerles el ojo, no es para señalarlos, no es para perseguirlos, es para ayudarles a cumplir. Y ahí también deberíamos recibir muchísimo apoyo de universidades públicas y privadas, de colegios profesionales, para que de alguna forma podamos incentivar ser también medios de cumplimiento, ser kioscos tributarios, ser oportunidades donde podamos recibir a la gente para que pueda precisamente cumplir con sus obligaciones tributarias. Y por último, y no menos importante, en la educación cívico-tributaria es el proceso de comunicación. O sea, la comunicación no puede ser simplemente panfletos en una página web, cuando sea que esta página web regrese, o directrices o criterios institucionales de alta complejidad. O sea, la comunicación entre la administración tributaria y sus contribuyentes tiene que hacerse en niveles. Un nivel más alto o más técnico para aquellos grandes contribuyentes o asesores que son especialistas en el tema, y también ir bajando la grada en la explicación y en la comunicación a aquellos contribuyentes que no son tan técnicos, porque al final de cuentas la masividad de contribuyentes que tenemos evidencia todos los tipos, los que son altamente técnicos en la materia y los que no. Entonces, una de las partes más importantes de este informe es que la comunicación precisamente tiene que estar focalizada, no es el mismo banner, no es la misma resolución, no es la misma explicación que yo le puedo dar a un gran contribuyente que tiene asesores tributarios, tanto internos como externos, y que son altamente técnicos en la materia, de lo que yo le puedo explicar a alguien que está en un régimen simplificado. Entonces, deberían ser formas de comunicación.
métodos de comunicación, documentos de comunicación completamente distintos a los contribuyentes, dependiendo exactamente en qué estrato técnico están. ¿Para qué? Para que la comunicación sea efectiva. Y aquí vuelve a salir otra vez, bueno, la explicación del tema del uso de los impuestos. No puede ser estos 30, 45 minutos mensuales donde se expone un reporte de recaudación y si estos pagos de deuda y estos gasto corriente y todos estos términos rimbombantes que se utilizan en una presentación como esa. Es una presentación para técnicos, una presentación para economistas, pero el que quiere saber, como dicen por ahí, el ciudadano de a pie que quiere saber en qué se están gastando sus impuestos, y quiere saberlo de una fuente primaria para no tener que recurrir a un político o a alguien que está hablando por algún sesgo ideológico más que un sesgo técnico, debería tener acceso a una explicación clara, concisa y precisa por el mismo fisco y que se le explique a un nivel menos técnico y más aterrizado este tema del gasto de los impuestos. Por último, para concluir con este tema, hay una conclusión muy interesante de este reporte que dice que los países que han tenido más éxito en el aumento de recaudación de impuestos a través de la educación han sido aquellos países que han renunciado a las relaciones confrontativas con los contribuyentes y han adoptado una relación más colaborativa. ¿Esto quiere decir que el fisco y los contribuyentes son amigos? No, no son amigos, nunca van a ser amigos, porque tenemos posiciones contrapuestas. A nadie le gusta pagar impuestos, no importa qué, a nadie quiere pagar impuestos. Entre escoger si la plata de los impuestos me la dejo yo o se la entrego en fisco, el 99.9% de cualquier ser racional económico diría, no, la verdad es que la plata me la prefiero dejar yo. Pero no tienen por qué ser enemigos. Y aquellos países en que se ha modificado la relación con el contribuyente a no ser enemigo y no ser confrontador del contribuyente, sino en ser colaborativo con el contribuyente, escucharlo y decir cómo puedo aumentar la enseñanza, la asistencia técnica y la comunicación con él, son los que han tenido muchísimo mayor éxito. Tal vez esto, lo último que hablé, resume las tres cosas de cómo esto impacta en Costa Rica. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos devolvernos a escuelas y colegios, deberíamos dar otra vez apoyo en zonas rurales y difíciles de acceso y de contribuyentes de bajo conocimiento técnico. Y tenemos que eliminar de una vez por todas el sesgo de los buenos y de los malos. Tributación es la buena y los contribuyentes son los malos. Los contribuyentes solo andan buscando evadir ese chip que tienen muchos auditores tributarios, que en algunos casos es correcto. Hay contribuyentes que evaden al propio, sí los hay. Pero ese chip que a veces tienen ciertos auditores de que yo entro un contribuyente, de entrada tengo que ver qué hago porque todos los contribuyentes evaden, todos son malos, todos abusan, ese chip hay que cambiarlo. Ese chip hay que cambiarlo, hay que cambiar un chip colaborativo. Y tampoco nosotros, y también los contribuyentes, tenemos que dejar a ver Hacienda como ese demonio que viene a hacer cosas malas en el negocio, sino que tenemos en que colaborar y tenemos que ser más conscientes, un poco también más transparente en nuestro tema tributario, precisamente para pagar los impuestos que nos corresponden. Hasta aquí tenemos la presentación del día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y no sé si existen consultas, preguntas o temas que ustedes gusten que aclaremos. Muchas gracias, Alonso, por la exposición de esta mañana. Por el momento no tenemos consultas, sin embargo, las personas que han solicitado la presentación se la haremos llegar y también el video en el lapso de mañana o la próxima semana a más tardar. Entonces, para que estén al tanto, también van a poder repasar toda la charla que nos dio Alonso esta mañana en nuestras plataformas de redes sociales, especialmente en YouTube, donde nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. Recordarles nada más, la próxima semana vamos a tener el tema que son empresas de logística integral CEL, que será impartido por Jaime Morales, gerente de comercio exterior, y Luis Villalobos, consultor de Grant Thornton. Antes de despedirnos, vamos a escuchar las palabras de cierre de Alonso. Alonso.
Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente por el tiempo a todos. Estos temas de la OCDE, o sea, podríamos hacer otro webinar dentro de un mes y medio, 2 meses, y básicamente volveríamos a estar tocando temas muy parecidos a los que estamos viendo hoy o algún tema adicional. Están en constante evolución, tenemos que prestarle atención, tenemos que entender qué es la OCDE y para qué sirve, y tenemos que entender que también muchos de estos documentos de la OCDE terminan teniendo un impacto importante en las políticas públicas o las discusiones tributarias y políticas de Costa Rica. Y por eso es que hay que entender ciertas ideas tributarias de dónde vienen y prestarles la atención y el análisis del caso. Yo lo hago en este webinar como lo hago en otras presentaciones, inclusive como lo hago a lo interno de la oficina. Los insto a leer, los incentivo a investigar, a que revisen y que hagan criterio tributario, porque siempre es importante para efectos de poder entender o para generar ideas y para poder aportar, digamos, aspectos positivos que podríamos mejorar en los impuestos acá en nuestro país. Entonces, nuevamente, agradecerles mucho la atención, incentivarlos a leer. Estos webinars y estas presentaciones suelen ser, como digo yo en muchas ocasiones, es el resumen del Quijote, pero vale la pena leerse el Quijote completo, porque nos permite ponerle atención a otros puntos que tal vez por tiempo y por enfoque se nos quedan por fuera. De nuevo, muchas gracias por su atención y estamos para servirles. Muchas gracias, Alonso, y a ustedes gracias por acompañarnos. Recuerden también que pueden, una vez más, seguirnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales, tanto en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos pueden encontrar como Gran Thornton Costa Rica y también buscar nuestro podcast Café Gran Thornton, donde tenemos una serie de temas interesantes que ustedes pueden escuchar de camino a su casa, camino al trabajo o, por qué no, en su hogar también. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.